Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rima y más, el primer podcast de market access, gestión sanitaria, asuntos públicos y lo que siempre decimos, sobre todo salud. Un podcast que hemos puesto en marcha desde Levin, consultora estratégica en este ámbito, especializada exclusivamente en el sector de la salud. Rima y más. Mi nombre es Laura García Olmedo y hoy tengo la suerte de estar acompañada de Ruth Pavón, directora general de Levin. ¿Qué tal, Ruth? Hola, ¿qué tal? Y de un invitado con muchísima experiencia en la sanidad de nuestro país, César Pascual. César. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Actual consejero de Salud de Cantabria, pero con muchos otros cargos de los que ahora hablaremos. Ruth, voy a empezar por ti. En Levin siempre decimos que es muy importante contar con todos los agentes del sistema a la hora de pensar en cualquier estrategia o proyecto de asuntos públicos, pero me gustaría que hoy que tenemos la suerte de contar aquí contigo, nos contases algo más de esto. Muchas gracias. Bueno, el tema de los asuntos públicos yo creo que es un tema, es un entorno que todavía es bastante inmaduro en España. Quizás todavía no entendemos muy bien que se trata de una profesión súper necesaria, en donde además implica estrategia y, como tú bien has dicho, implica colaboración entre todos los agentes del ecosistema que participan o influyen de una forma u otra en la toma de decisiones en materia sanitaria. Levin precisamente nace con esa vocación, ¿no? Con la vocación de tratar de ser ese facilitador, ese punto de unión entre todos los agentes, entre todos los ámbitos dentro de la salud, ¿no? Y además lo elevamos al término salud y no sanidad porque pensamos que es más holístico y intervienen muchos agentes. Es verdad que en el ámbito de la salud es un sector en el que quizás si lo comparamos con otros sectores hay muchos más agentes, con lo cual el aglutinar las necesidades, ¿no? O conseguir ese nexo de unión entre todos ellos es más difícil, pero es súper necesario, ¿no? Y por eso pensamos y en Levin queremos firmemente, y de hecho pues tratamos de hacer actividades en este sentido, ¿no? Y proyectos de valor que traten de buscar esos puntos de unión entre todos los agentes del ecosistema. Pues siguiendo en esta línea, como decíamos al principio, hoy contamos con César Pascual, consejero de Salud de Cantabria. Ya hemos contado contigo, César, en nuestros desayunos y es una suerte poder tenerte también con nosotros en nuestros podcasts. Aunque todo el mundo conoce a César Pascual por su amplísima experiencia en el sector sanitario, vamos a recordar que, entre otros cargos, ha ocupado el puesto de gerente del Hospital de Valdecilla de Santander o del Infanta Leonor de Madrid. También ha sido director general de coordinación de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid y portavoz de la Comisión de Sanidad en el Parlamento Autonómico de Cantabria. Hemos reducido mucho el currículum, César. Pero sin duda pocas personas del entorno sanitario tienen una visión tan de 360 grados como la que tienes tú. ¿Qué te han aportado todas estas experiencias para poder desarrollar el puesto, por ejemplo, ahora de consejero desde una manera óptima? Bueno, fundamentalmente eso, el adquirir una visión muy amplia y el contacto con muchos sectores. Quizás una parte que no destaca en mi currículum es la época que estuve en servicios sociales, director general de servicios sociales, que me permitió también ver otro contexto de personas vulnerables con necesidades también sanitarias y te permite entenderlo desde otra posición. Y la parte del Parlamento, lo más interesante fue no tanto el debate parlamentario o la actividad legislativa, que es lo que aparentemente pues a todo el mundo le resalta, sino el contacto que tienes con la sociedad y la visión que te dan acerca de la sanidad y de la salud, sectores que aparentemente pues no tendrían nada que ver contigo, pero te reúnes con sectores ganaderos, sectores empresariales, sectores industriales, sectores pesqueros, y te aportan unas visiones muy, muy distintas del día a día y de cómo ven ellos las necesidades, y eso es lo que te permite pues conseguir pues una visión muy amplia de cuando te tienes que hacer cargo de una consejería como salud. Muy bien. Y ahora, César, ya en Cantabria, como cabeza de la consejería, ¿cuáles son los retos y también las oportunidades que tienes por delante en el corto y en el medio plazo? Bueno, yo en el corto plazo prácticamente no tengo retos. Todos los retos, me los he fijado, son retos de legislatura. Creo que para eso hay que ir consiguiendo hitos en el corto plazo, pero que el verdadero reto está en tener una visión amplia, ver cómo quiero ver la Consejería de Salud a final de legislatura. Y es un camino que hay que trazar.
El sistema sanitario en Cantabria está muy deteriorado. Tenemos unos problemas importantes de infraestructuras, de recursos humanos, y denota que ha habido una falta de gestión impresionante. La actividad asistencial está sobresaturada y, sin embargo, tenemos las mayores listas de espera de consultas diagnósticas y quirúrgicas por población de toda España. Tenemos unos profesionales que están muy enfadados, que tienen burnout, que no se sienten a gusto en el sistema y es muy difícil trabajar con ellos. Y por lo tanto ahí hay una serie de retos a los que puedo sumar por los retos típicos que tiene el sistema, la atención primaria y de los recursos humanos, que son comunes en todo el país, el déficit de médicos, el déficit de enfermeras que nos vamos a enfrentar, y que nos abocan a que la transformación del sistema sanitario pues parece que es un objetivo inalienable. Sin embargo, yo tengo mis dudas porque si con la crisis que hemos pasado del COVID no hemos sido capaces de emprender este camino de transformación, siendo conscientes de cómo estaba el sistema, no sé qué otra crisis vamos a necesitar para empezar de verdad a tomarnos en serio que el sistema se tiene que transformar. Nuestros desayunos, César, se llaman Innovación y Sostenibilidad en la Sanidad del Futuro, y tú tienes mucha experiencia como responsable de diferentes hospitales y también, como decíamos antes, como director general de asistencia sanitaria. ¿Cómo crees que la innovación a todos los niveles puede contribuir a la sostenibilidad del sistema? Yo creo que es el arma fundamental que tenemos para la sostenibilidad, porque el sistema sanitario depende básicamente en este país de administraciones públicas. Las administraciones públicas no son muy dadas a la innovación, precisamente. Son estructuras que se basan en una lógica jurídica y administrativa, que les hace ser muy rígidas y nada flexibles, que es precisamente lo que necesita el sistema sanitario, donde nos estamos enfrentando siempre a incertidumbres. Para enfrentarte a incertidumbres necesitas entornos flexibles para responder. Y precisamente las administraciones no lo aportan. Por lo tanto, nos queda más remedio que innovar, cambiar la mirada del sistema y en base a eso adoptar otra forma distinta de afrontar los problemas, otra forma distinta de hacer las cosas, otra forma distinta de prestar asistencia sanitaria, que creo que es el objetivo alcanzable. Es cierto que es un objetivo a largo plazo, pero para alcanzar el objetivo a largo plazo hay que empezar por innovaciones pequeñas, que sean incrementales, que vayan sumando y que vayan cambiando esta cultura de la organización poco a poco. Y por seguir en el ámbito de la innovación, César, ¿qué proyectos o planes concretos en el ámbito de la innovación vais a poner en marcha o se pondrán en marcha dentro de la consejería a nivel hospitalario o asistencial? Bueno, tenemos muchos proyectos. Básicamente la idea fundamental es introducir la innovación de forma transversal, que se vaya introduciendo en la forma de hacer de la consejería el día a día y que vaya afectando a todos los proyectos. Tenemos algunos en los que vamos a pilotar de forma rápida para ir alcanzando esos hitos que iba diciendo antes. Por ejemplo, en el área de farmacia, pues la incorporación de los cuestionarios de los pacientes, los PRONs, a través de las tecnologías digitales, incorporándola en los móviles de los pacientes para que ellos rellenen el formulario PRONs y automáticamente se incorpore a la historia clínica de un solo clic, que eso favorecerá, no es lo mismo que te tengan que llamar o darte un cuestionario en papel, que mucha gente termina no rellenando, sino que hay que facilitar a los ciudadanos la respuesta. Incorporar al paciente en los procesos de toma de decisiones, y hemos planteado ya un proceso de incorporación de pacientes en las decisiones de compra de tecnología sanitaria, concretamente en el área de diabetes, o pues introducir los marcadores personalizados en la historia del paciente para favorecer la toma de decisiones de los profesionales. Estos son algunos ejemplos de donde vamos incorporando innovación, ¿no? Pero, insisto, la idea es incorporar la innovación de forma transversal en todos los proyectos que vayamos poniendo en marcha. Porque ¿cómo puede repercutir esta innovación en resultados en salud reales? Y luego también me gustaría preguntar cuánto se tiene en cuenta esta innovación y si realmente la innovación está premiada por parte de las administraciones públicas a las empresas innovadoras. No, las administraciones públicas no tienden a premiar la innovación, porque se rigen por la ley de procedimiento administrativo y por la ley de contratos del sector público. Y esas dos leyes a pesar de que la ley de contratos contempla algunas acciones, pero a la hora de la verdad sabemos que no se están
no están aplicando las innovaciones que plantea la ley. Es muy difícil. La compra pública innovadora tiene un porcentaje todavía irrisorio en el ámbito de la sanidad, porque la innovación no se puede regular ni por ley ni por decreto. La innovación forma parte de la cultura de tu organización. La anterior ley de contratos de las administraciones públicas, se llamaba así, incorporaba un tipo de contrato que era la colaboración público-privada. En toda la duración de esa ley solo se hizo un contrato en toda España, y lo hice yo en un hospital universitario Marqués de Valdecilla, contrato de terminar la obra. En todo el transcurso de una ley, teóricamente eran contratos innovadores que se iban a poder, solo se consiguió hacer uno. Entonces, la ley actual también introduce la posibilidad de que la innovación sea contemplada, pero introduce unos criterios muy administrativistas que prácticamente dificultan mucho su puesta en práctica. Lo estamos viendo en el día a día. La compra pública innovadora, insisto, todavía representa un porcentaje pequeño. Lo importante es cambiar la cultura de la organización, para que la organización tienda a hacer compra pública innovadora. Pero cuando me refiero a la organización me estoy refiriendo a toda, no a los sanitarios, que a lo mejor sí comparten ese criterio de compra pública innovadora, porque les gusta la innovación. Es que aquí tenemos que meter y formar a interventores, a asesores jurídicos, a letrados, porque los expedientes de compra pasan por todos ellos, no pasan solo por la parte de la administración. Y muchas veces pues el interventor que está allí en su despacho, como no conoce el problema real, le es muy difícil entender la propuesta que esto se está haciendo de contratación. Y entonces pues solo sabe ver la parte de pegas y la parte negativa, y tiende a seguir la ley literal. Y entonces pues se frenan los proyectos. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada amplia y ver todos los que intervienen en la cadena de contratación, que a esos también hay que sensibilizarles y cambiar la cultura. Muy bien, y si incluimos la sostenibilidad con la innovación, otra manera de innovar, o por lo menos de contribuir a la sostenibilidad dentro del sistema, son los llamados acuerdos de riesgo compartido o innovadores entre la industria farmacéutica o tecnológica y las consejerías. Tú has tenido mucha experiencia como gerente de diferentes hospitales, tanto en Madrid como en Cantabria, y también como director general de una consejería. ¿Cuáles crees tú que son los acuerdos o los que más te gustan de forma general, que crees que puede contribuir más a esta sostenibilidad entre esa colaboración público-privada? A mí todas las fórmulas nuevas de contratación, por resultados en valor, riesgo compartido, cualquier fórmula de contratación de estas, creo que tenemos que ser capaces. La dificultad está en definir qué entendemos por resultado, qué entendemos por riesgo, qué entendemos por resultado, por valor, y previamente a la formalización del contrato. Porque, lo decía antes, hablando con muchos de estos contratos se centran en el ahorro, y ese no es el objetivo de este tipo de contratos. El objetivo de este tipo de contratos es facilitar el acceso y mejorar los resultados en salud, y no centrarnos en la parte de ahorro de costes que tiene, que es una parte que está ahí, que evidentemente cuenta, porque la perspectiva financiera está en cualquier contrato, pero si optamos por este tipo de fórmulas es porque apostamos para darle mayor representación al valor, a la consecución de resultados, o de verdad que haya riesgo compartido. Entonces, a mí me gustan todos los tipos de contratos. Creo que dependiendo del tipo de fármaco innovador o de cosas o de tecnología innovadora que vayamos a incorporar, podemos articular un tipo de contrato con uno, otro tipo de contrato con otro. La uniformidad no lleva a ningún sitio. Yo creo que el tener capacidad de optar por varias posibilidades es bueno. No tengo preferencia por ninguno, siempre que sepamos elegir el tipo de contrato adecuado y sepamos definir previamente las dos partes, que es lo que queremos alcanzar. Cada vez se habla más del papel de los pacientes en la toma de decisiones, tanto a nivel de evaluación de medicamentos como en el acceso y en el proceso asistencial. ¿Estamos lejos de conseguir que se incorporen de manera definitiva y, sobre todo, decisiva? Sí, en mi opinión sí, todavía estamos lejos. Nosotros vamos a hacer esta experiencia, es la primera experiencia piloto de incorporar pacientes. Hablamos mucho de incorporar la voz del paciente, pero hay que definir muy bien cómo queremos incorporar la voz del paciente. La voz del paciente es muy importante porque la aportación que nos hace sobre el valor que le aporta un tratamiento, un fármaco o lo que sea, puede diferenciarse de lo que piensa el clínico
o de lo que puede pensar el propio sistema de salud. Evidentemente, el paciente va a querer el mejor, más cercano, más rápido y en todo momento. Esa es una pretensión lógica. Y esos van a ser los criterios que conforman su juicio, que a lo mejor no coinciden exactamente con los criterios clínicos de la evidencia clínica, o no coinciden también con las posibilidades que tiene la Administración de financiación de todo. Por tanto, hay que articular muy bien cómo incorporamos la voz del paciente a todos los procesos que estamos teniendo. Porque luego también hay que incorporar, pienso yo, al mismo tiempo, la voz del proveedor, la voz de la industria. Que si la industria es la que está desarrollando la innovación, creo que también a la hora de introducir este tipo de tratamientos, escuchar al paciente lo bien que le vienen, escuchar al clínico lo que puede aprovechar, pero también a quien ha invertido para generar esa innovación deberá ser escuchado, ¿vale? Cada uno en el porcentaje que tenga que ser escuchado, ¿no? Pero tenemos que ser entre todos los que juguemos este partido. Muy bien, y siguiendo hablando un poco de los pacientes, en estos momentos, y ya llevamos tiempo hablando mucho también de la importancia de la humanización en la ruta asistencial, en los hospitales, humanización en los diferentes servicios, en la farmacia hospitalaria. A pesar de ser un término un poco abstracto, ¿no? Porque yo creo que hemos hablado mucho, pero no sé si hay una definición operacional de qué entendemos por esto. ¿Por qué crees tú que es tan importante y piensas que esto influye directamente en los resultados en salud? Porque tratamos con seres humanos. No tratamos con enfermedades. Tratamos con personas, con seres humanos que tienen que ser... Lo que pasa es que muchas veces en el tema de humanización se están confundiendo los términos. Muchas veces se confunde humanización con educación. Dar los buenos días no es humanización, por favor. Llamar a la puerta antes de entrar a una habitación no es humanización. Entonces, creo que la humanización de la asistencia sanitaria lo que trata de incluir siempre es la perspectiva de la persona que tienes delante. Una persona que tiene unos valores, que tiene una cultura. En España ahora tenemos mucha población inmigrante que tiene unos valores sobre la enfermedad muy distintas a lo que podemos tener los españoles, que tiene una religión que influye en su forma de enfermar. Y toda esa serie de valores hay que tenerlos presentes a la hora de prestar la asistencia sanitaria. Insisto, no es pintar las habitaciones de los niños, no es proyectar una película, no es dar los buenos días o mirar a la cara cuando hablas con la gente, ¿no? Es tener empatía, ponerse en su lugar, saber que está tratando con una persona que a lo mejor tiene unos valores distintos a los tuyos, una forma de entender la enfermedad distinta a la tuya y que a lo mejor no va a comprender lo que tú le estás diciendo de cómo tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la esencia es volver, más que a la humanización, pues a una especie de humanismo, del renacentismo, donde pongamos la persona delante del paciente, la persona delante del paciente. No veamos solo el paciente y la enfermedad. Estamos hablando de humanización, pero ahora yo te quiero preguntar por la transformación digital, ¿no? Que es algo que tenemos que tener cada vez más interiorizado. La inteligencia artificial, los datos, ChatGPT. ¿Cómo crees que va a cambiar esto la sanidad de nuestro país o cómo la está cambiando ya y qué proyectos tenéis en Cantabria en esta línea? La está cambiando ya. Ya está. Porque lo mismo que ha cambiado la sociedad. Ya no entendemos hacer la vida sin el móvil. No entendemos no tener acceso a Internet en cualquier sitio. Lo mismo si estás en una ruta por la montaña o estás paseando aquí por el Retiro. No entendemos, ya no nos gustan las compañías aéreas que no nos dejan tener el móvil. O sea, la vida ha cambiado y luego nos hemos acostumbrado a que cada vez nos relacionamos más con inteligencia artificial, aunque no lo sabemos. Pero cada vez nos relacionamos más con robots, con respuestas automatizadas y estamos interactuando con ellas. Entonces nos tenemos que ir acostumbrando a que la sociedad cada vez, las interacciones persona-máquina están empezando a superar las interacciones persona-persona. Y entonces la gente, y sobre todo la gente joven, interactúa mucho más con el móvil que con los amigos y con los compañeros. Y esto está formando parte de un cambio social absolutamente espectacular y que va a repercutir en sanidad, por supuesto, porque toda esta serie de adelantos se van a ir incorporando. El médico va a tener herramientas para la toma de decisiones que ni soñó con ellas, ni jamás había podido soñar que vamos a tener al alcance en un ordenador el acceso a evidencias, el acceso a poder hacer diagnósticos diferenciales de forma rapidísima, el acceso a tener online los resultados del análisis según se lo acaba de hacer, etcétera, etcétera.
Y luego, además, pues también vamos a incorporar robots que van a hacer cosas incluso mejor que los médicos. Van a leer las radiografías mejor que los médicos, van a incluso ya empiezan a existir experiencias de robots quirúrgicos que operan con inteligencia artificial ellos solos. O sea, todo está cambiando a una velocidad de vértigo. Y está cambiando básicamente en base a una población de profesionales sanitarios que son inmigrantes digitales, no son nativos digitales. Porque los nativos digitales todavía no se han incorporado a la curva alta de su desarrollo profesional, están en proceso. Entonces son los inmigrantes digitales los que están teniendo que asumir esto. Y a veces pues choca culturalmente con las formas de entender, pero es un camino sin retorno. Y en estos proyectos y toda esta innovación que es tan interesante, ¿no?, para las comunidades autónomas, ¿se comparten de alguna manera, César? ¿Cómo piensas que se podrían compartir estas buenas prácticas entre comunidades? Se comparten poco. Se comparte poco. Yo creo que debieran compartirse más, que tenemos que tener la mente más abierta a la hora de ceder las cosas que tú has hecho a otros y de que otros te puedan ceder a ti cosas que ellos han hecho o que te han abierto el camino para que tú luego sigas desarrollando, ¿no? Todas las comunidades autónomas tienen su propia historia clínica, todas las comunidades autónomas tienen, pues eso al final lo que está creando son silos, nichos, que es muy difícil que se hablen entre sí. Porque como no hay, porque no se trata de ceder datos y bases de datos, no, lo que hace falta es ceder los códigos fuente. Una base de datos pues está muy bien, pero cédeme el código fuente para que yo pueda trabajar sobre esto que tú has desarrollado y que me permita personalizar mi desarrollo o avanzar en él. Y si avanzo te lo devuelvo. Digo, oye, mira, esto lo he mejorado, pues este tipo de cosas no las estamos haciendo. A veces se comparten cosas, pero dentro del escenario nacional son anecdóticas. Debiéramos ir más allá en esto, porque además, si ya las empresas lo están haciendo, están compartiendo profesionales, están compartiendo tecnologías, están compartiendo todos. Las empresas automovilísticas tienen operarios de otras empresas que son rivales en el mercado, pero a la hora de la fabricación trabajan juntos, utilizan la misma plataforma, da lo mismo. Está en la línea de la cooperación. Y luego ya competirán en el mercado. Sin embargo, en sanidad no tenemos esa línea abierta. Tenemos 17 comunidades autónomas y luego Europa para qué hablar, peor todavía. Entonces, bueno, pues creo que estamos abocados a ello, pero lo veo difícil, lo veo lejano todavía. César, ya para terminar, quedan todavía unos meses para que vengan los Reyes Magos, pero si tuvieras que escribir la carta y pedir un deseo sanitario, ahora que ha empezado esta nueva legislatura contigo al frente de la Consejería de Sanidad, ¿qué deseo pedirías en esa carta o qué deseo para Cantabria? ¿Qué deseo sanitario para Cantabria pedirías? Puede resultar muy manido, pero yo pediría un pacto por la sanidad, básicamente profesional, más que político. Yo creo que es muy importante que los profesionales sean proactivos y adopten y sean capaces de firmar un pacto en el cual todas las profesiones sanitarias dejen este nivel de competitividad unas con otras, y esta es mi competencia y tú no lo puedes hacer. Vamos a ver, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias dice que, lo dice literalmente, se trabajará por competencias y en su caso por titulaciones. Entonces, tenemos una cultura muy gremial donde es muy difícil articular la innovación, donde es muy difícil articular la transformación del sistema sanitario si cada uno se refugia en su nicho gremial y no está dispuesto a que el otro profesional haga cosas. Entonces hemos visto ejemplos y se pueden ver todos los días, y eso a mí incluso me parece mucho más importante que el pacto político. Que el pacto político estaría bien, tener un pacto político de que no fuera una arrojadiza la sanidad, pero realmente yo creo que de cara a la transformación del sistema aportaría poco. Pues muchas gracias, César Pascual, por acompañarnos en nuestro podcast Rima y Más. Un placer escucharte y aprender de ti. Y muchas gracias, Ruth, directora general de Levin, por haber estado con nosotros en esta entrevista tan interesante. Y nosotros volvemos en el próximo capítulo de este podcast, el único que existe en España además sobre Market Access, gestión sanitaria, relaciones institucionales y sobre todo salud. Podéis escuchar Rima y Más en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y el canal de Levin de YouTube. Y además podéis seguirnos en Levin, Twitter e Instagram.
Y nada, volvemos el próximo día con temas de actualidad y más invitados. Para no perderoslo, solo tenéis que suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias por elegirnos.